dejar a los chicos de política y información política y debate, política e historia, que presenten al invitado y bueno, el tema del día. Nico. Bueno, arrancamos con el diario sobre historia y política y hoy tenemos un invitado de honor. De lujo, ¿eh? De lujo. Bueno, paso a presentarlo. Él es Lisandro Rodríguez, profesor en Historia, graduado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, doctor mención Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Nacional de Quilmes, es investigador de CONICET, docente regular en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, ha publicado el libro Yerba Mate y Cooperativismo en la Argentina, editado por la Universidad Nacional de Quilmes, como así también artículos en revistas científicas nacionales y extranjeras, capítulos de libros, y ha participado en congresos, jornadas y reuniones en el país y en el exterior. Forma parte también del equipo editorial de la revista La Ribada. Bueno, profe, bienvenido. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días a toda la audiencia. Después de esta presentación... Sí. Hay que decir que es uno de los grandes investigadores y docentes que tenemos en la provincia y que sabe mucho sobre el tema del que nos vino a hablar hoy, sobre todo. También sabe otras cosas, obviamente, pero sobre la agroindustria yerbatera y sobre la cuestión del cooperativismo es alguien que verdaderamente sabe. Nosotros hablamos un poco en la primera columna sobre un tema relacionado, partiendo de un problema de actualidad, y sigue siendo un problema hoy el tema de la agroindustria, digamos, tanto por la sequía o tanto por esta cuestión de rentas que tuvo un problema hace poco tiempo. Entonces va a ser muy interesante escuchar qué nos puede aportar Lisandro a estas discusiones. Bueno, sí, en realidad lo que... Cuando hablamos de yerba mate implica un montón de aspectos, ¿no? Vinculado a lo político, vinculado a lo económico y vinculado a lo histórico. Y en la provincia de Misiones, vinculado a lo cultural e identitario. Nosotros tenemos al mate como la infusión nacional, declarada como la infusión nacional por sobre todas las otras infusiones. Entonces también ese le da otro aspecto de importancia al producto en sí, que es la yerba mate, y después ver cómo se conforma económica, social y políticamente esta estructura agroindustrial, que es el resultado de un proceso histórico. Y entonces allí es donde se empiezan a vincular las distintas actividades. Nosotros es imposible, por ejemplo, hablar de yerba mate en términos históricos, ¿no? Claramente, sin aludir a lo que es la conformación histórica del territorio nacional de Misiones, para luego analizar lo que es la provincialización de Misiones. Y entonces es imposible disociar algunos aspectos de la historia, como por ejemplo colonización, inmigración, actividad yerbatera. Actividad yerbatera, conformación de las primeras cooperativas. Actividad yerbatera como impulsor económico del crecimiento de Misiones. Entonces, a partir de allí es cuando analizar o hablar de yerba mate tiene ese impacto histórico y actual, ¿sí? Nosotros, obviamente, ustedes bien saben como historiadores que el análisis que nosotros hacemos de la realidad lo hacemos desde el presente, y es desde aquí que tenemos herramientas para analizar el pasado. Pero en el caso de la actividad yerbatera es dinamismo constante, ¿sí? Siempre está en el escenario económico-político provincial, en el escenario económico-político nacional, ¿sí? Es una actividad que sigue motorizando a la provincia, y es el resultado de este proceso histórico. Entonces, bueno, para hablar de la actividad yerbatera deberíamos ir viendo qué temas tratar, porque si no sería como una charla que aburriría muchísimo a los oyentes, porque es muy extensa. Entonces, bueno, básicamente esos son los pilares, y a partir de allí podríamos ver, en función de las inquietudes que tengan ustedes, para dónde ir, digamos. O sea, bueno, empiezo por ahí. Yo leía un trabajo tuyo justamente, un artículo, si mal no me equivoco, donde planteabas una pregunta que nosotros también trajimos a colación en un momento, sobre si los pequeños productores, por ejemplo, estaban condenados a desaparecer. Sí, bueno, en realidad a mí me llamó muchísimo la atención. Yo lo leí esto en un informe oficial, de un ente oficial. En realidad era como un llamado de atención, ¿no? Porque nosotros lo que tenemos que ver justamente cuando analizamos las actividades yerbateras es qué políticas económicas se dirigen al sector.
primero al sector agrario y después específicamente a la actividad yerbatera que forma parte de la actividad agraria, agroindustrial de la provincia. Entonces, yo cuando me encontré con esta frase, que yo lo cito como una frase textual de este informe oficial, me llamó poderosamente la atención. Y después, bueno, uno haciendo el análisis histórico y analizando justamente los aspectos económicos, va bien, o sea, observa cómo la realidad para el pequeño productor es cada vez más difícil, ¿sí? En términos económicos, en términos de persistencia en la actividad, ¿no? Y lo que vemos a partir de la década del 90 y sobre todo con la desregulación yerbatera en el 91 es el aumento de sideral, y es sideral entre el pequeño productor y el gran plantador, ¿sí? En términos de actividad económica, en términos de rendimiento por hectárea, o sea, la diferencia es sustancial. En proyección, si nosotros observamos o hacemos un análisis de proyección, nosotros no podemos predecir el futuro, obviamente, claro. No como historiadores, sino como seres humanos, y no podemos hacer determinadas proyecciones. Si la simetría y la diferenciación en la base social agraria persiste, el escenario para el pequeño productor hacia adelante sería mucho más complejo de lo que es en la actualidad, ¿sí? Entonces ahí nosotros tenemos un proceso de diferenciación en términos de apropiación de renta yerbatera. Esa apropiación de renta yerbatera básicamente recae en pocas manos de empresas molineras, ¿no? Reconocidas en el escenario provincial, regional, porque tenemos que dar cuenta de que la actividad yerbatera comprende a toda la provincia de Misiones y al norte de Corrientes. Esa sería la zona productora exclusiva en la República Argentina, no existe otra en Argentina. Sí existe producción yerbatera en Brasil y en Paraguay, pero en Argentina es esa. No implica que no haya envasadoras de yerba mate por fuera de la región yerbatera. Entonces ahí es otra discusión que hace un tiempo estuvo en los medios de comunicación, estuvo circulando también en conversaciones en la sociedad, era esto del envasado en origen, de la producción envasado local. En base a eso también es que viene el problema con la Agencia Tributaria de Misiones, sí, que en cierta forma plantea que los que deberían pagar de antemano el impuesto, si no me equivoco, son las que envasan en otro lado, o sea, los que compran a los productores la hoja verde o la hierba en sus distintas variables. Ahí tenemos nuevamente un proceso de diferenciación. Hay cooperativas de pequeños productores que tienen todo lo que se llama todo el circuito de la cadena yerbatera, ¿sí? Los productores con sus unidades productivas de yerba mate cosechan la yerba mate, secan, muelen y está listo para la comercialización después del proceso de secado, ¿sí? Estacionamiento. ¿Qué pasa? Eso sería como el esquema ideal. Pequeños productores agrupados en pequeñas cooperativas logran imponer su marca al mercado y comercializan su propia yerba. Claro. Ahí estamos en términos ideales. ¿Hay cooperativas que lo hacen? Sí. Ahora sí, nosotros hacemos rápido un panorama así y decimos, bueno, ¿cuántas marcas de yerba hay en la Argentina? Número, ¿cuánto creen ustedes que pueda haber? No, hay bastante igual, pero en góndola vemos pocas. En góndola... Bueno, en la República Argentina existen más de 200 marcas de yerba mate. Bueno. Y 10 empresas concentran el 80% de la comercialización. Entonces, bueno, ahí está, ese es el problema, ¿sí? Esa distribución asimétrica es un problema para el pequeño productor, ¿sí? Obviamente que también responde a cuestiones culturales, ¿sí? Nosotros, si vamos a las chacras de los productores, ellos se identifican a sí mismos como productores yerbateros y están orgullosos en algunos casos, en otros no, porque tampoco tenemos que idealizar al cooperativismo como lo mejor que hay, ¿no? O sea, muchos productores son críticos de las cooperativas porque han tenido experiencias o vinculaciones en asociaciones cooperativas y no les fue como muy bien, digamos. Claro. Pero para otros... yo cuando hacía la tesis de doctorado y hacía entrevistas en campo, me decían, bueno, yo no puedo percibirme ser un productor mi vida sin la cooperativa. Entonces también digo, no hay que hacer una conclusión única, sino que hay que hacer un análisis que te permita
observar la realidad a partir de distintas ópticas primero, ¿sí? Y también decir, bueno, hay experiencia en toda la provincia de Misiones que responden a el contexto histórico, ¿sí? Nosotros, si hacemos en la actualidad un análisis, va a diferir profundamente de un análisis que nosotros podríamos haber hecho hace 20 años atrás respecto al cooperativismo. De hecho, si yo tomo la tesis de doctorado, hay cuestiones que cambiaron sustancialmente, ¿sí? Nosotros tenemos en la zona centro, sobre todo en la provincia de Misiones, experiencias vinculadas a pequeños productores que a partir de determinadas reuniones que tuvieron, a partir de demandas comunes, decidieron crear un consorcio de comercialización yerbatera. Y eso cuando yo estaba haciendo el doctorado, o estaba en inicio, todavía no estaban no estaba materializado, digamos. Claro. Entonces también es eso, no se puede hacer un análisis lineal que responda y que sea una conclusión cerrada. Ahora si volvemos a esta renta diferencial y volvemos a esto de que, bueno, existen más de 200 marcas de yerba mate y nosotros vamos a las góndolas del supermercado, como decía Rodrigo, ¿con cuántas nos encontramos? Y es como mucho. No, y la pregunta sería redoblar y decir, bueno, de esas marcas que conseguimos en góndolas, ¿cuántas son cooperativas? Entonces también es eso, ver, digamos, que en algunos casos la cooperativa también es un instrumento económico, pero también es un instrumento cultural, de desarrollo para los propios productores. Y en algunos casos es el único instrumento que tienen como para comercializar su propia yerba. ¿Qué pasa? No existen 200 establecimientos. Entonces, ¿por qué existen tantas marcas? Y ahí, bueno, entonces quizás algún molino yerbatero o alguna empresa yerbatera tenga distintas marcas. Un molino con distintas marcas. Entonces, bueno, primera, segunda, tercera marca. Y ahí es cuando empezamos a ver, porque generalmente compramos por ahí. ¿Cómo compramos la yerba? Algunos compran porque, bueno, adquieren el producto más barato, que no está mal, digo, claro. En términos económicos también hay que tener en cuenta que es una variable muy importante a la hora de elegir yerba. Otros eligen en cuestión de gusto, me gusta más fuerte, me gusta más suave, qué sé yo, de campo, de monte. Y por ahí no nos detenemos a leer el paquete, de dónde proviene, qué empresa es, no nos detenemos. Si hacemos un análisis vamos a ver que hay marcas de yerba mate que pertenecen a un mismo establecimiento. Entonces lo que hacen es ganar espacio en góndolas con distintas marcas, pero es de un mismo producto. Y nosotros estamos hablando en la zona productora. ¿Qué pasa si vemos la góndola de un supermercado en Buenos Aires o en otro punto de la República Argentina? Bueno, ahí usted estuvo viviendo en Quilmes, así que no puede decir qué marcas hay. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos que empezar al comercio o la distribución de la yerba mate exclusivamente a través de la venta en supermercados. Nuevamente aquí pequeños productores organizados distribuyen o comercializan su yerba mate a través de otros mercados alternativos que pueden ser mercados solidarios, ¿sí? Entonces ahí tenemos una experiencia muy importante con la gente, por ejemplo, vinculada al movimiento agrario de Misiones, ¿sí? A través de la yerba Titraiju, que ellos tienen un canal de comercialización y distribución de yerba mate. Se une ahora el consorcio de yerbatero, que también tiene sus canales de distribución, que tratan de esta forma de persistir, porque si no, ahí sí volvemos a la cita inicial que mencionaba Rodrigo. No sé hasta qué punto podrían sostenerse en el tiempo si intenta competir directamente una pequeña cooperativa con un gran molino. Claro. Y también vos en tus libros hablas de esto del asociarse como una forma de, en cierta forma, cambiar ante las variables estructurales del sistema, o sea, como una forma de resistir en última instancia para no terminar desapareciendo, que es algo que se viene haciendo hace mucho tiempo y la cooperativa puede llegar a ser un reflejo de esa cuestión. Sí. Las cooperativas que cambian también a través del tiempo. Bueno, sí, claro. Entonces, es lo que decía, no hay un análisis lineal y único de lo que es una cooperativa yerbatera, incluso del movimiento cooperativo a nivel internacional, ¿sí? Responden al contexto. Hay algunas cooperativas que bueno, la audiencia seguro también
el tema es tan conocido, digo, en el escenario provincial, hablar de yerba mate, cooperativismo, es prácticamente imposible que en la provincia de Misiones haya alguien que no conozca una cooperativa o que no conozca una yerba mate de marca cooperativa o no conozca la actividad en sí. Entonces, algunos dirán, bueno, pero yo conozco una cooperativa que parece una empresa. Sí. ¿No? Y sí, claro, hay cooperativas que, como mencionan ustedes, han decidido reorganizar su estructura, digamos, sin, entre comillas, dejar de ser cooperativa, pero dicen, bueno, nosotros tenemos que adaptarnos a la lógica del mercado imperante y tenemos que tratar de persistir con esa lógica. Claro, es una estrategia. Sí, puede que sea una estrategia, hay que ver ahí cómo median los socios, o sea, cómo deciden, ¿sí? Porque no tenemos que desconocer que todo el cooperativismo se rige a través de lo que es la ley del cooperativismo, ¿sí? Los principios universales del cooperativismo, de un socio, un voto, de la libre asociación, digamos, si vos querés asociarte a una cooperativa, no tendrían que restringirte el ingreso por tu cuestión, no sé, étnica, por una cuestión de vinculación política. Eso no sería como una excusa como para decirte no puedes ingresar, porque el principio universal del cooperativismo es libre adhesión. Entonces, después vemos en la práctica, digo, analizamos pero esta cooperativa no permite que se incorpore ningún socio. ¿Suele pasar? En algunas cooperativas limitan el ingreso a socio, digo, por ahí ingresa un socio nuevo porque fallece el titular, ingresan los hijos. En otras cooperativas no, de hecho necesitan incorporar socios para seguir persistiendo, ¿no? Porque en primer lugar una cooperativa no sería como una empresa de lucro. Eso lo difiere totalmente de cualquier otra empresa dentro de lo que es el sistema capitalista. Una empresa capitalista apunta a lograr mayor rentabilidad, ¿sí? Eso es el objetivo número uno, y después nosotros podemos hacer un análisis de cómo. Una cooperativa no debería apuntar a un fin de lucro, debería existir como una entidad económica que beneficie a todos sus socios, ¿sí? Que haya una distribución equitativa de los ingresos a través del retorno cooperativo, así se llama, ¿sí? Para que puedan satisfacer determinadas demandas económicas. Después, bueno, obviamente cambia. Después hay un montón de cuestiones que tiene el cooperativismo que a mí me gusta mucho analizar. Sí, si me preguntas, yo considero que es un instrumento muy importante con todas estas variables que nosotros fuimos mencionando, ¿sí? Sigue siendo un instrumento importantísimo para que el pequeño productor, que esté convencido de que la cooperativa sea su instrumento, se articule como tal. Después tenemos expresiones de acción colectiva que no necesariamente son cooperativas, ¿sí? Después, digo, eso es ver, no todos los productores asociados en un principio o en un objetivo común se constituyen como cooperativas en sí, sino que digo, es un principio de acción colectiva que nos nuclea a nosotros como productores y impulsamos. ¿Cuál es el objetivo? Comercializar. Porque ahí está ese último eslabón es lo que va a definir el primero y el último, o sea, la producción en sí. ¿Por qué? Y ahí hacemos este análisis histórico. La provincia de Misiones es la única provincia que se coloniza desde 1926 exclusivamente con yerba mate. O sea, hay una ley de colonización yerbatera en 1926. O sea, todo inmigrante que venía a la provincia de Misiones estaba obligado a plantar determinada cantidad de yerba, y lo que no deberían pagar un canon, ¿sí? Pero bueno, entonces por eso también el paisaje misionero actual es el resultado de este proceso histórico. Nosotros recorremos cualquier ruta de la provincia de Misiones, salvo determinados puntos, como por ejemplo allá viene en el nordeste, por ahí es menor la cantidad de yerba, pero está en toda la provincia. En cualquier ruta que hagamos va a haber yerba seguro, y es el resultado de este proceso histórico. Claro. ¿Le parece si vamos un ratito a la música y después seguimos con más del tema? Dale, perfecto. Tomamos romance suave. Acá nosotros tomamos yerba con sabor a yerba. Bueno, en realidad ahora por ahí es como cada uno debería tomar su mate,
por el contexto en el que estamos inmersos, digamos, bueno, cada uno toma su marca de yerba, pero en el contexto de, entre comillas, la normalidad o la nueva normalidad, uno va a visitar a alguien y toma mate y tiene que tomar el mate con la yerba del que te invita. Del local. Entonces, bueno. Pero ahora hay hasta saborizadas, así, si le ponen azúcar ya se complica la cosa. Hay distintas, sí. La yerba mate tiene distintas presentaciones, básicamente, ¿no? Ahí ustedes estuvieron denominando alguna, la suave, la clásica, la fuerte, y si dividimos en regiones, a misiones, tenemos la yerba de campo, la yerba de monte, y después, bueno, hay un blend que es una mezcla de los dos. Después tenemos la yerba saborizada, tenemos la yerba de barbacoa, que yo les comentaba a ustedes, que es el primer proceso de secado de la yerba mate, que también, bueno, un grupo de productores de la zona centro de la provincia de Misiones reflotó con el impulso del INTA, reflotaron esta producción que apunta a la venta, por ejemplo, de una yerba premium con un secado natural el proceso de barbacoa con un estacionamiento de 2 años, todo, o sea, hay para todos los gustos. No, sí, sin duda. Bueno, profe, yo tengo una duda respecto a la experiencia de lo que fue Ñan de Gente. Esta política pública que se da en la década del 80 en la provincia de Misiones, si nos puede comentar un poco a grandes rasgos de qué se trató y si tuvo un impacto favorable o negativo en el apoyo a los productores de la provincia. Bueno, nuevamente caemos en esto de decir, bueno, el último eslabón del circuito que es la comercialización, ¿sí? La experiencia Ñan de Gente era un proyecto muy, muy interesante que justamente buscaba que los pequeños productores pudieran comercializar con una marca propia, ¿sí? Y llegar a las góndolas como una forma también, fíjense, estamos hablando de la década del 80, de persistir o de resistir. Siempre utilizamos esas dos palabras porque prácticamente está presente en el accionar de los pequeños productores. No era una experiencia nueva. Sí, nosotros tuvimos experiencias de intentos de comercialización con marca cooperativa. De hecho, la Federación de Cooperativas de Misiones hizo o estableció este mecanismo de comercialización como una estrategia y comercializó una yerba que se llama Urú, por ejemplo, ¿sí? Que era la primera experiencia o antes de Ñan de Gente. ¿Qué pasa con Ñan de Gente? Era una experiencia vinculada a políticas públicas y en eso era una novedad. Era una novedad para el escenario, que era un escenario también complejo para la actividad yerbatera, porque era un escenario que estaba marcado por determinadas crisis. Nosotros hay que tener en cuenta que en ese contexto que mencionabas, en la década del 80 y hasta 1991, estaba la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, que a diferencia del actual INIM, sí era una entidad oficial estatal. El INIM es una entidad, un ente público, no estatal. Hay que marcar esa diferencia porque después no se puede pedir la misma demanda a las dos entidades cuando tienen alcances u objetivos disímiles, ¿sí? Porque todos dicen, bueno, el INIM, el actual INIM es lo que era la CRIM. No, son entidades totalmente diferentes, ¿sí? Quizás los objetivos tengan algunos en comunes, pero el accionar difiere. La política de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate en este contexto era limitar la cosecha, limitar las plantaciones, y bueno, y ahí podemos nuevamente, lo interesante y lo hermoso de esto es que podemos ir al pasado y venir al presente todo el tiempo, ¿sí? Bueno, limitar la producción. Las plantaciones de yerba es un tema vigente, actual, ¿sí? Bueno, una continuidad, diríamos, sí. Los historiadores. Entonces ahí tenemos. Salíamos de la década del 70, que era en términos económicos fue una década bastante compleja para el escenario yerbatero, y en términos políticos ni hablar, porque muchos de los pequeños productores o de los productores vinculados a la yerba mate tuvieron persecución, y de hecho muchos son desaparecidos, ¿no? En la dictadura, en la última dictadura cívico-militar, que también desarticuló las organizaciones en torno a lo que eran las reivindicaciones de los productores, ¿sí? Fue difícil volver a nuclear a estos productores, a los que pudieron, entre comillas, zafar, ¿no? de las cárceles y recuperar su libertad. Fue imposible, no imposible, pero fue difícil articular ese proceso de lucha que tenían en la década del 70.
Entonces la década del 80 marca el retorno a la democracia, ¿sí? Y el retorno a la democracia se encuentra con un estado crítico en términos políticos y económicos para la actividad yerbatera. Entonces el plan Ñan de Gente apuntaba a así que consolidar este eslabón. Tuvo apoyo o tuvo una repercusión positiva, digamos, si se quiere. Después el plan no pudo concretarse porque rápidamente empezó a consolidarse el modelo neoliberal. Y entonces después en el 91, cuando se suprime la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, toda actividad que apuntaba a, si se quiere, cierta injerencia del Estado en la actividad desaparece, queda nulo, digamos, porque lo que se busca con el neoliberalismo apunta a que el mercado regule esa actividad. Cuando yo consultaba a productores o dirigentes que estuvieron vinculados a la CRIM, me decían, bueno, era imposible sostener la CRIM también. No era que vino de la noche a la mañana la desregulación, pero si uno el año pasado presenté en un congreso que decía la prensa local, la prensa provincial, respecto a la desregulación yerbatera. Entonces ahí me encontré con muchas cosas muy, muy interesantes, de hechos productores. ¿Qué diarios tomó? Primera Edición del Territorio, como son los de mayor tirada, ¿no? Claro. Entonces, lo que nosotros no debemos hacer es como juzgar con los ojos del presente el pasado, digamos, eso está claro, ustedes lo saben. Entonces, pero hoy cuando hacemos el análisis o el recorrido, muchísimos productores estaban a favor de la desregulación yerbatera, incluso algunos vinculados a cooperativas. Ah, mira. La realidad le pegó un golpe brutal al poco tiempo. Y ahora, a pesar de que la yerba tiene buen precio hoy en día, también muchos estaban en contra de esto de que se le regule la plantación. Claro, porque la regulación o la limitación en las plantaciones, claro, se limite la cantidad de hectáreas plantadas, y nuevamente ahí tenemos que ver qué capacidad real tiene el pequeño productor de aumentar sus plantas de yerba mate en sus unidades productivas, ¿sí? En términos porque implica un gasto económico, ¿no? O sea, no es algo fácil de llevar a cabo. Y ahí sí podemos ver si hay políticas públicas dirigidas a eso. Un gran plantador puede incorporar mayor cantidad de plantines de yerba mate, puede adquirir nuevas hectáreas de tierra y plantar. Pero nosotros tenemos que también detenernos un poco en lo que es el rendimiento por hectárea. Que ahí hay una diferencia también sustancial, ¿sí? Que el promedio puede ser de 6.000, 7.000 kilos. Bueno, hay unidades productivas que en una hectárea, no sé, tienen 10.000 kilos por hectárea y otras unidades que tienen 4.000. Entonces, bueno, los dos tienen una hectárea de yerba mate, perfecto, sí. Los dos tienen una hectárea, pero ¿cuánto rinde uno y cuánto rinde otra? Claro. Y ahí es. Hay pequeños productores que lograron o están haciendo un proceso de aumentar el rendimiento por hectárea sin eliminar las plantaciones de yerba. También es cierto que hay unidades productivas que todavía tienen yerba de la década del 30, de la década del 40. Me surgió la duda recién, tipo, ¿qué influye para que tenga mayor rendimiento? ¿Los plantines? Los plantines actuales, digamos, que tienen, o el sistema de riego. Sí, también en la época de la colonización, la distancia entre una planta de yerba a otra también varía. Sí, actualmente lo que hacen es se logró reducir la distancia. Antes hay yerbales antiguos, ustedes pueden ver que la distancia entre una planta y otra es 2 metros o más. Claro. Digo, eso no, en las plantaciones actuales ya la distancia de una planta a otra es mucho menor, digamos. También hace que entren más plantas en una hectárea. Pero, digamos, si el pequeño productor, volvemos a la pregunta inicial o al planteo inicial, si un pequeño productor debiera reemplazar sus unidades productivas de yerba mate, ahí estaría en una complicación enorme, digamos. No sé, un pequeño productor que tiene 10 hectáreas, ¿no? Y 6 de las 10 hectáreas tiene con yerba mate y las otras 4 le dedica a otras actividades. Se elimina las 6 hectáreas, ¿de qué va a vivir?
Está bien, puede haber una política pública de que diga, bueno, vamos a invertir, pero para que una planta de yerba mate pueda ser cosechada necesita mínimo 4 años, es decir, pueden eliminar todos los yerbales, plantar nuevos plantines, acortando la distancia, con un sistema de riego que aumente después el rendimiento por hectárea, con todos los cuidados, lo que se denomina básicamente como buenas prácticas agrícolas. Y hay un manual de buenas prácticas agrícolas. Pero ¿qué va a pasar con ese pequeño productor durante esos 4 años? Esa es ¿Y qué va a pasar si no llega a hacer eso también? O sea, en algún momento la planta puede llegar a dejar de rendir. Sí, va a disminuir el rendimiento por hectárea, pero va a tener un ingreso. Claro. También hay que ver qué va a pasar con el consumo de la yerba, ¿no? Porque el consumo per cápita en la República Argentina es de aproximadamente 6,5 o 7 kilos anuales, ¿sí? Per cápita. Si nosotros eliminamos plantaciones de yerba mate, ¿cómo no vamos a abastecer? ¿Quiénes entrarían a abastecer? O los grandes grupos molineros, o necesitaríamos traer yerba de los países limítrofes. De hecho, todavía se sigue trayendo yerba de los países limítrofes. Esto es histórico. Incluso cuando se prohibió la cosecha de yerba mate en la década del 60, se seguía importando yerba. Buen dato. Otra duda, profe, que tiene que ver respecto con el proceso que culminó con el tractorazo y la creación del INIM. Yo en su momento charlaba con Raúl Solmoirago, quien fue el diputado nacional que presentó el proyecto de INIM, Sí. que quedó rengo por la falta del mercado consignatario. Si nos puede contar un poco del proceso y de qué también trata esto del mercado consignatario. Sí. Bueno, nosotros tenemos en la década del 90, con todo el modelo neoliberal, tenemos la supresión de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, pero la supresión de las juntas reguladoras a nivel país. Es decir, quedaron muy pocas juntas reguladoras que se habían creado en la década de 1930. ¿Sí? Una de las que se elimina es la de la yerba mate. Entonces, la agroindustria, toda la agroindustria yerbatera queda al libre juego, si se quiere, de la oferta y de la demanda, o sea, netamente del mercado. Parecía una solución, entre comillas, porque muchos productores se quejaban del accionar del INIM, de ACRIM, se quejaban porque consideraban que era un instrumento que ya no estaba funcionando como debía ser, ¿sí? O como supo ser en su momento, y entonces en su momento consideraban que estaba bien un cierto grupo de productores. Otros se negaban rotundamente a la eliminación de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, y otros consideraban, ¿sí?, pequeños productores ya con cierta experiencia política, consideraban que había que modificarse algunas actividades y algunas decisiones que se tomaban en la CRIM, y que debía ser, por ejemplo, se debía decidir el precio de manera unánime. ¿Sí? Si no había eso, no se. ¿Por qué? Porque si no, también es una discusión vigente dentro del INIM. ¿Cómo se fija el precio? ¿Por unanimidad? Y hay algunos que dicen, bueno, no es necesario. Hay que ver qué pasaría si no se toma, quiénes tomarían la decisión. Desde el 91 hasta el 2001, la actividad yerbatera quedó a este libre juego de la oferta y la demanda, y los que más se vieron perjudicados fueron los pequeños productores. ¿Sí? Los pequeños productores vieron, del 91 al 94 prácticamente no se sintió tanto ¿sí? Como que la actividad seguía funcionando. A partir del 95 empieza a caer rotundamente el precio de la hoja verde, que es la que fija el precio después de la yerba canchada y de la molida, digamos, de la comercialización. Empieza a caer rotundamente y bueno, valía 3 centavos el kilo en un momento, el kilo de hojas verdes. Entonces no era rentable. Los productores empiezan a organizarse, empiezan a demandar al Estado soluciones. Entonces termina o culmina con ese proceso de movilización en el 2001 acá en la Plaza 9 de Julio, con lo que se denomina en la historiografía regional como el tractorazo, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta que ese tractorazo tuvo mucho apoyo de la sociedad, ¿sí? La sociedad estaba convencida de que el reclamo era legítimo, ¿sí? Entonces hubieron propuestas, y una de las propuestas fue la creación de un instituto que regule la actividad. Cuando se crea el Instituto Nacional de la Yerba Mate, se crea como un ente
oficial público, pero no es el ACRIM era una entidad estatal autárquica. Entonces la diferencia ya es, desde la base, es sustancial, ¿sí? El Estado ingiere, y sí, porque responde a la cosa pública, digamos. No sé, pero el INIM no es una entidad estatal, es una entidad oficial. Está en la base, en el artículo 1 de su creación, ¿sí? Obviamente que el Estado tiene injerencia. Se crea como un instituto que en un principio iba a fijar el precio, que iba, entre comillas, a regular esa actividad, no era un ente regulador, hay que repetir, y se crea sin lo que es el mercado consignatario de la yerba mate, que desde el 2001, el 2002, cuando el INIM entra en funciones plenas, hasta la actualidad todavía no tenemos. En el 1935, cuando se crea la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, al año, o sea, en 1936, se crea el mercado consignatario de la yerba mate. Entonces era un instrumento estatal nuevamente que comercializaba o tenía ciertos parámetros de distribución de la yerba mate. Hoy no pasa. Al no existir ese mercado consignatario, bueno, nuevamente no hay una opinión única. Hay algunos productores, algunos plantadores, algunos grupos molineros y otros cooperativos que consideran que no es necesario, otros que sí, digamos, no, hay que ver determinadas posiciones respecto a esto. Sí que el instituto debiera fijar un precio. Si nosotros hacemos un análisis en términos históricos, desde la creación hasta la actualidad, vemos que muchas veces, o la mayoría de las veces, no pudo fijar el precio, y el que fija termina siendo el Estado Nacional a través de un laudo. O sea, no se ponen de acuerdo, digamos, dentro del directorio del INIM para fijar el precio de la yerba mate. Es una discusión que involucra a plantadores, productores, pequeños productores, ¿sí? Al sector industrial e incluso al sector de consumidores. O sea, en esa mesa debería. Entonces, y nuevamente, para fijar el precio debe ser por unanimidad. Por eso, como no se ponen de acuerdo, va al laudo nacional, ¿sí? Y es el Ministerio del Agro, o el Ministerio de Agroindustria, acorde a la denominación que tenga en el momento que se requiera el laudo, es el que fija ese precio. Para que se comercialice la yerba mate en toda la República Argentina, en forma legal claramente, necesitamos el sello del INIM. El sello del INIM es el que da garantía de que es una yerba que se puede comercializar. Entonces, ese sello tiene un costo. Entonces, muchos productores decían, que yo entrevistaba, decía, bueno, quizás una de las políticas podría tomar el INIM es decir, bueno, que no sea, que el precio del estampillado sea menor para los pequeños productores. O sea, se podrían tomar políticas o medidas para aliviar esa carga tributaria al pequeño productor. Podría ser una solución. Ellos son los que pueden decir, digo, yo lo que hago es un análisis o replico en este caso lo que ellos, la demanda que ellos me decían, y después, bueno, uno puede hacer un análisis más desde lo histórico, o de un análisis más desde las ciencias sociales, y ver cómo funcionaba ese mercado consignatario, que también tuvo sus pros y sus contras, obviamente. Pero bueno, esas son las diferencias. No se puede hacer un análisis comparativo, porque son entidades que tienen bases distintas, aunque el objetivo quizás tengan objetivos comunes. Claro. Pero obviamente que haya una institución que pueda mediar, porque si volvemos al libre mercado, creo que los pequeños productores serían nuevamente los más damnificados. Claro, ahí sí podría darse esa cuestión de la desaparición. Bueno, pero o sea, tendría mucho más complicado la situación esta de lo que cita tienen inicial ahora. que mencionaste vos justamente está en el plan estratégico del INIM 2013-2020. En ese plan estratégico, que es un folletín que circuló, que da cuenta de la actividad yerbatera desde el 2013 al 2020, o sea, se publica en el 2013 y una cierta proyección hacia el 2020, donde se dicen, bueno, hay que realizar determinadas actividades, hay que lograr esto de que aumentar el rendimiento por hectárea, hace una sectorización y clasifica cómo son el rendimiento del pequeño productor. O sea, es un folletín informativo, digamos, con ciertas proyecciones, y en ese folletín lo que dice es esto, que sin las medidas, si el rumbo
económica de la actividad agroindustrial yerbatera persiste y la asimetría entre el pequeño y el gran plantador persiste y se agudiza, prácticamente el pequeño productor tendría poco que hacer. Pero nosotros vemos que el pequeño productor persiste, el pequeño productor resiste, claro, se adapta, genera estrategias de acciones colectivas. De hecho, si vamos ya al plano estadístico, Misiones, con respecto a la comparación a nivel país, es una de las provincias que más tiene resistencia a la desaparición de las pequeñas unidades productivas. ¿Sí? Si nosotros vemos en otros puntos del país, prácticamente las unidades productivas de 2 o 3 hectáreas o no existen o son muy escasos. Acá en Misiones un pequeño productor de 3, 4, 5 hectáreas da lucha. Contra todos los pronósticos. Contra todos los pronósticos. Y un punto a destacar también es que no suelen ser reacios tampoco a tomar los consejos de la gente del INTA, la gente que le propone trabajar con nuevos plantines. A veces es complicado por la cuestión económica que vos nombraste, pero no son reacios a invertir en esas cuestiones tampoco. Claro, si nosotros tomamos el barbacoa como un ejemplo, ahí sí el INTA actuó, los ingenieros del INTA apoyaron fuertemente esto y pudieron levantar. O sea, no están en contra de... Claro. El tema es generar políticas públicas que pudieran facilitar o ayudarlo quizás a que ellos puedan o persistir o mejorar su situación económica. Pero no están en contra de todo lo que diga el Estado, obviamente. Se muestran muy abiertos a poder mejorar, porque repetimos, para nosotros, para muchos lo ven como una actividad económica. Ellos lo ven como una actividad económica, pero lo ven como una cuestión cultural y de vida. Claro. Excelente. Bueno, la verdad que una excelente columna la doy, un excelente programa. Le agradecemos muchísimo su presencia, tomarse el tiempo de venir desde Candelaria hasta acá. Por favor. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto, y bueno, espero que haya sido buena la charla, que también los oyentes no se hayan aburrido, pero lo que pasa es que yo creo que los oyentes tienen muchos para decir. Claro, sí, tienen muchos para decir, incluso mucho más de lo que puedo decir yo o lo que puedo aportar yo, porque en algunos casos, yo digo la década del 90, yo en la década del 90 era un adolescente, usted eran unos niños, pero hay gente que la vivió en carne propia y ellos tienen mucho más para aportar que yo. Seguro muchos productores que pueden estar escuchando ahora dicen, mirá, yo pasé esto, pasé aquello, o algunos productores que pueden decir, no, yo en realidad fue la mejor época de mi vida. Por eso digo, no podemos decir que esto es algo cerrado y algo direccionado, así tenemos, esto fue malo para todos o fue bueno para todos. Es imposible. Pero bueno, en el imaginario social está que la década del 90 obviamente fue una década muy, muy compleja y muy mala para el pequeño productor sobre todo. Para los otros quizás no, porque obtuvieron mayor rentabilidad. Es ahí cuando esto se diferencia sustancialmente. No, sin duda. Bueno, agradecerle nomás al profe. Vamos a subir igual el capítulo para que puedan seguir escuchando. También si quieren interactuar después le mandamos sus dudas al profe a ver si le responde o le respondemos nosotros. Sí, claro. Son temas que dejan como muchas cosas para hablar posteriormente también. Son por ahí no sé si una evolución lineal tampoco a la hora de tratar el programa, entonces como que nos quedan cosas pendientes para hablar que sin duda por ahí podremos tocar en otras ocasiones, así que sí, cuando gusten, ningún problema. Sin duda el tema de la yerba mate es un tema para hablar 1000 programas, porque nos tienen vilo siempre y nos van a tener acá en Misiones por lo menos hasta que tengamos, por lo menos hasta que nosotros nos muramos. Después seguramente seguirán hablando otros, sí, pero la yerba mate es parte de la vida de los misioneros, así que... Sí, de los argentinos, porque es la infusión nacional. O sea, y hoy sí. Prácticamente son muy pocos los hogares en la República Argentina donde no haya mate. Encima ahora inventaron caramelo de yerba mate, helado de yerba. El otro día tomé helado de yerba mate, la verdad que a mí me gusta y yo soy fanático de la yerba mate. Para tratar de que la yerba tenga otras presentaciones y otro tipo de rentabilidad.
y estaban buscando hacer gaseosas de yerba mate, ¿puede ser? Hubo una experiencia que se llamaba Nativa. Sí. Sí, que de hecho fue la compañía más importante de gaseosa la que invirtió, no tuvo mucho éxito. De hecho, en otros países se vende como tal, o en otros países utilizan a la yerba mate, no en otros países, acá también, como base, por ejemplo, para cosméticos, para productos cosméticos. Bueno, hay un perfume de yerba mate. Sí, o sea, Sí. Eso son estrategias que pueden ser rentables, o que puedan decir, bueno, si hay una superproducción de yerba mate, bueno, buscar que el producto sea la base de otros productos, que también podría ser. El té es base de muchos productos, Sí. de pintura, creo, y de varias otras cosas. Por ejemplo, el INIMO, leí ahora, ayer antes de venir, o anoche cuando estaba viendo un poco, repasando que íbamos a hablar, creo que va a ser una campaña publicitaria ahora en Córdoba de la yerba mate. De hecho, también siempre lo que se busca son nuevos mercados. Claro. El mercado que se intenta siempre es el de la India, que de hecho se está logrando, y si se les ingresa a la India, bueno, sería como un mercado vastísimo. El principal mercado externo de la yerba mate es Siria. Bueno, en Siria toman mate como nosotros. Bueno, Para otro programa será quien exporta la yerba. Dale. buenísimo. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Vamos a la